Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un miércoles más, ¿verdad?, de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dirígeme para que esa palabra pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos, también los que nos ven a través de los canales cibernéticos, a través de YouTube. Ya tenemos casi 1000 videos, ¿verdad?, donde no se contradice la palabra de Dios, de la sana doctrina. Y tenemos carpetas también de estudios, ¿verdad? Suscríbase, dele like para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares. Y hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, y esta Biblia la usamos porque es más apegada a las escrituras. Si usted escucha algo cuando esté leyendo, no es porque estoy leyendo mal, es porque eso dice la original. Y hoy tenemos un tema muy importante, se llama ¿cómo obtener el poder de Dios? ¿Cómo obtener el poder de Dios? Porque sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios tiene poder, sabemos que Dios puede dar ese poder a otros, pero ¿por qué entonces miles de personas, miles de religiosos alrededor del mundo no tienen ese poder? ¿Va? Porque no saben cómo obtenerlo. Porque muchos tienen su idea de quién es Dios, cómo hago las cosas, pero hoy vamos a ver exactamente 7 aspectos de cómo obtener el poder de Dios, ¿verdad? Cómo obtener el poder de Dios. Porque hay desconocimiento del poder de Dios, ¿verdad? Porque muchos no saben dónde radica el poder de Dios según la Biblia. Entonces, esto nos va a dar más discernimiento cuando nosotros aprendamos correctamente, porque para tener ese poder que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener, ¿verdad? Entonces, todo el mundo sabe, como dije, pero no todo el mundo tiene ese poder, y lo vamos a ver el por qué, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 21, 29, la primera cita, Mateo 21, 29. Vamos a ir muy rápido. Si usted no tiene oportunidad de leer todas las citas, pues apúntelas para que en su hogar pueda estudiarlas o pueda reproducir el video para la enseñanza, ¿verdad? Mateo 21, 29, ¿verdad? Dogmáticamente nos está hablando Jesús, ¿verdad? Dogmáticamente, ¿va? Dice la palabra de Dios, 21, 29. Y respondiéndole, él le dijo, no, 21, 29, ¿va? Mateo 21, 29. Dice, 24, 29. 24, 29, déjeme ver. Sí, 24. Bueno, vámonos a Marcos, también Marcos lo dice, Marcos 12, 24. Es la misma cita, pero Marcos lo dice con una pregunta. Marcos 12, 24, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, entonces respondió Jesús y les dice, ¿no erráis por eso? Porque no sabéis las escrituras. No sabéis las escrituras ni el poder de Dios. Está haciendo esa pregunta a los fariseos, a los dirigentes espirituales, a los más religiosos, a los que se supone que leen la Torah desde los 5 años, a los judíos. ¿Ah? Los judíos empiezan a leer a los 5 años la Torah, la ley y los libros sagrados de ellos, que el Mishá, que y todos los que tienen ellos, todos esos tienen 3, 4 libros sagrados, los jubileos, 12, 24. Entonces dice, no erráis. Entonces nosotros, la gente puede errar, porque creen conocer a Dios, creen conocer el poder de Dios, pero no lo tienen. ¿Se fija? Como Jesús les dijo a los mismos fariseos que nacieron con las tablas de Moisés debajo de la axila, que oraban desde que eran niños, que estudiaban la palabra de Dios, la Torah, desde que tienen 5 años los judíos, y pueden errar. Dice, no saben las escrituras, aquí está una Biblia, pero tampoco saben el poder de Dios, ¿verdad? Porque el poder de Dios no a todos se los da, ¿verdad?
los fariseos, líderes religiosos, ¿verdad? Porque Jesús les dijo, ustedes son líderes religiosos, pero ustedes nada más se dicen ser de Dios, pero son pura religiosidad, son aprovechados, ¿verdad? Acaparaban las cosechas, el grano, se aprovechaban de las viudas, ¿verdad? Entonces, sabemos que en las Escrituras se encuentra el conocimiento correcto, pero no todo cristiano debería saber dónde radica el poder de Dios radicalmente. Entonces hoy vamos a ver 7 aspectos donde radica el poder de Dios, pero bien, ¿verdad? Porque usted puede saber dónde radica el poder de Dios y no tenerlo. Millones de gente lee la Biblia, lee las Escrituras y no tienen el poder. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el número 1, ¿dónde radica el poder de Dios? Vamos a ver 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 nos dice la palabra de Dios. Dice, sin controversia, ¿va? Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Piedad quiere decir que cuando Dios se acercó, ¿va? Cuando se metió dentro de cada uno de nosotros el Espíritu Santo, Emmanuel. Dios fue manifestado en la carne, porque nació de una virgen, nació como un bebé, justificado en el Espíritu con mayúscula, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el poder de Dios, número 1, vamos a ponerlo aquí en la pizarra, radica que Jesús es Dios. Y muchos no saben eso. Muchas religiones dicen que Jesús no es Dios, que es un profeta, que fue un hombre excelente, que proviene de Dios, pero no dicen que Jesús es Dios. Entonces, número 1, Jesús es Dios. Si hay otras personas que no toman a Jesús como Dios, no pueden saber el poder. Dice la Biblia que el que no conoce a mi Padre no me conoce a mí. Entonces, el que dice que nada más conoce a Dios, que puro Dios, no se verá al cielo, porque necesita a Jesús para irse al cielo, porque Jesús es Dios. ¿Se fija? Entonces, el poder radica en el nombre de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 1:23. Mateo 1:23, ahí mismo en su Biblia, Mateo 1:23, dice la palabra de Dios. He aquí una virgen concebirá y parirá un hijo. Ya viene Navidad. Llamarán su nombre Emmanuel. Interpretado es Dios con nosotros. Entonces, el niño que iba a nacer en Belén de Efrata, el niño que iba a nacer ahí, ¿quién iba a ser? Dios. Dice la Biblia, la profecía, ¿quién iba a ser? Dios. Dios con nosotros iba a ser Emmanuel. Emmanuel iba a estar en la tierra con cada uno, con nosotros, para que Él hiciera el plan perfecto para redimirnos, ¿va? Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Vamos a ver Actos o Hechos de los Apóstoles 4:12. Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles 4:12. Y dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Entonces hay muchas religiones que piensan que Jesús no es Dios, no tiene salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres el cual es menester que seamos salvos. Entonces, el nombre de Dios, aquí hicimos en la pizarra una Biblia en la cruz, y 2 partes de la Biblia, va el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, según la Biblia, es Señor. Cuando viene Jesucristo, caminó, y cuando se va, resucita, deja su espíritu. El espíritu es la unción o Cristo. ¿Se fija? Entonces, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas religiones que dicen, no, hay poder en el nombre de Jesús. Sí, hay poder en el nombre de Jesús, porque Jesús es parte de Dios, pero no experimenta todo el poder de Dios.
yo creo, en Cristo, en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, hay poder en el Espíritu Santo. Sí, pero no experimenta todo el poder, porque todo el poder del nombre del Señor es Señor Jesucristo, ¿va? Cuando Jesús dice a los que crean en mi nombre, etcétera, etcétera, porque todavía no tenía el título, Jesús recibe el título de Cristo cuando muere en la cruz. Entonces, Señor Jesucristo, ese es el nombre de Dios, ¿va? Porque hoy en día muchas personas te dicen, no, que el nombre de Dios, que en el Antiguo Testamento decían Jehová Tezquianiu, Jehová Jireh, que Jehová que Shalom, etcétera, etcétera. Sí, son nombres que se les atribuyó a Dios antes que Él hiciera el sacrificio perfecto para dar a conocer su nombre, ¿va? Cuando Moisés le preguntó en la zarza, ¿va? Porque muchos van a decir eso, ¿quién? Y si el pueblo pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y Dios no le dio ningún nombre a Moisés. Dios le dijo que es la persona de Jesucristo, el ángel del Señor, el que habló en la zarza. Le dijo, yo soy el que soy y el que siempre está. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la Iglesia Católica, en un concilio, ¿verdad? Ellos le dieron nombre al Dios del Antiguo Testamento para hacer su Trinidad. ¿Va? Dijeron, lo vamos a llamar Yahweh, lo vamos a llamar Jehová, y cambiaron todas las Biblias. La 1960 está lleno de Jehová, 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 Jehová. No, el original dice Señor, 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 Señor. En inglés dice Lord, 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 Lord. Entonces le cambiaron. Entonces el verdadero nombre es Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios, y hay poder en el nombre de Dios. Entonces, cuando tú elevas una oración por nuestro Señor Jesucristo, es mucho más poderosa que tú dices en el nombre de Jesús, amén. ¿Se fija? Porque hay más poder en el nombre de Dios. Entonces seguimos adelante. Vamos a ver Filipenses 2:10. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en el cielo, en la tierra y debajo del cielo. También nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que Él es Dios, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, Revelación capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? El mismo Jesucristo. Dice, que el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces nada más hay un todopoderoso, ¿verdad? Muchas veces... ¿De quién es la revelación de Apocalipsis? De Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces, hay poder en el nombre de Dios, por eso muchos no tienen todo el poder, elevan sus oraciones al Espíritu Santo, a Jehová, pero en el nombre de Jesús. Pero si tú elevas tus oraciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Dios, son más poderosas, porque dice, este me conoce, este sabe mi nombre. ¿Se fijan cómo las cosas cambian? Entonces dice Filipenses, Juan 1:12, ¿verdad? Dice que les dio potestad a todos a ser hijos de Él, a todos los que creen en su nombre, ¿verdad? Vamos a ver Juan 1:12, dice, mas todos los que le recibieron dio les potestad ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre, Señor Jesucristo. Porque ese es el nombre que recibe en la cruz. Ese es el nombre que recibe la cruz. La Reina Valera lo pone junto, pero no, es separado. Señor Jesucristo. Así deberían estar en las Biblias correctas. No, Jesucristo corrido. Porque es Señor Antiguo Testamento, Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo. ¿Se fijan? Es el mismo Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a ver Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, porque creímos a la verdad, ¿verdad? El Evangelio, dice, en los cuales esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, desde que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, Dios dice en Filipenses que Él estaba en el cielo. Y dice la Biblia que Él se despojó de su trono y bajó a la tierra y nació como un bebé. Y se humilló hasta lo último y fue obediente hasta muerte en la cruz del Calvario. Vamos a ver Filipenses, ya lo leímos, Filipenses 2, versículo 10 y 11.
El 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿va? ¿Quién es? El Señor. Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Para su misma gloria, porque Él procede de Él, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de Dios, Juan 20:31. Juan 20:31, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Juan 20:31. Estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, creyendo en el nombre de Él, puedes tener vida en su nombre. Eso es muy importante. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando tú elevas una oración, cuando tú vas a ser salvo, cuando tú reconoces el sacrificio de Él. Y Lucas 10, el doctor Lucas 10:17, dice la palabra de Dios. 10:17 nos dice la palabra de Dios, dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, el Señor, aún los demonios se sujetan por su nombre. Aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Imagínense, en el nombre del Señor Jesucristo, que los demonios, patitas, ¿para qué te quiero? Huyen, ¿verdad? Porque es más poderoso el nombre de Dios. Entonces, el primer aspecto del poder de Dios radica en el nombre de Dios. ¿Cuántas personas ustedes no conocen el cristianismo que dicen que el nombre de Dios es que en el nombre de Dios es Jehová, que el nombre de Dios es Yahweh, que el nombre de Dios es el Shaddai, que el nombre de Dios es Jehová Jireh, Jehová Tezkeanu, Jehová Chalón? Esos son nombres que se les atribuyó hasta que Él reveló su nombre en la cruz. Entonces, por eso muchas personas ahí están orando que Jehová, 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 nada más están orando al Señor y sí, quizás les conceda a Dios, pero no es lo mismo que tú ores en el nombre de Él, en el nombre correcto de Él, ¿verdad? Entonces, hasta los demonios se sujetan, ¿verdad? Entonces, número 2, este es el número 2, el nombre de Dios. Primero es saber quién es Dios. Número 2, el nombre de Dios. El nombre de Dios, Señor Jesucristo. Número 3, ¿verdad? Número 3, ya vamos avanzando en la pizarra. La palabra de Dios, número 3, aquí le ponemos número 3. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia, ¿ah? La Biblia es la palabra de Dios. Nada más vamos a ver 7 aspectos el día de hoy. Vamos a ver Lucas 4, ya estamos ahí en Lucas 4:32. Dice 4:32, dice la palabra de Dios. Dice, y estaban atónitos de su doctrina porque su palabra era con potestad. ¿Sabía que cuando dice la palabra de Dios, la palabra potestad en la Biblia, dice que estaban atónitos porque su palabra era autoritaria y tenía potestad? Cada vez que usted escucha potestad en la Biblia, quiere decir poder. Su palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Dice la Biblia, vamos a ver Juan 1:1, ¿va? Dice que en el principio era la palabra, dice Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces Jesús es la palabra, la Biblia. En el principio era la palabra que Dios habló, hágase los cielos, el mar y la tierra. Dice, era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, en muchas Biblias, por ejemplo, en la Reina Valera 60, en la Nueva Versión Internacional, pusieron verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo. No es el verbo, es la palabra. La palabra es lo más importante para Dios. Si tú tienes una Biblia que dice verbo, porque te verbiaron. Dice, porque la Reina Valera cambió muchas cosas. La Reina Valera 60 cambió muchísimas cosas del original. Tiene más de 2.800 errores, si usted no lo sabe. Por eso nosotros usamos la 1602, que cuenta con menos errores, ¿verdad? Pero mucho menos comparada con la Reina Valera 60, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:15,
dice que nosotros tenemos que trazar la palabra de Dios. Vamos a leer la 2 Timoteo 2:15, dice: estudia, es un mandamiento para la iglesia. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En la King James, en la Biblia original, dice que divide bien la palabra de Dios. Acuérdense del signo de división en la escuela, ¿ah? ¿Era así? Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿por qué es palabra de Dios? Porque pues Dios inspiró a los hombres para que hablaran. El apóstol Pedro dice que él movió la boca de los profetas para que ellos dijeran lo que él quería decir. Imagínense, 700 años antes que el Mesías naciere, el profeta Isaías, 700 años antes, Dios movió su boca diciendo que iba a morir, que iba a ser clavado, que lo iban a escupir, que iban a regalar su ropa, todo lo profetizó, porque movió la boca de ellos. Él ni sabía del Mesías, ni 700 años después nació. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Pero ya vimos que si tú no sabes que es Dios, Jesús, no hay tanto poder, ¿va? ¿Por qué? Porque muchas personas niegan la deidad de Jesús. Y muchas personas desconocen el nombre de Dios. El nombre de Dios, acuérdense que es solamente revelado a su iglesia, Por eso muchas personas no saben el nombre de Dios. Usted pregúntele a cualquier cristiano, ¿cuál es el nombre de Dios? Y le va a decir otro nombre. No le va a decir Señor Jesucristo. No le va a decir eso. Entonces el poder radica en el nombre correcto de Dios, que Jesús es Dios. Y número 3, en la palabra de Dios. Pero aquí dice, no, pues yo leo la Biblia. Yo he estudiado la Biblia por muchos años, yo he estudiado la Biblia por 30 años, pero no hay poder. ¿Por qué no hay poder? Porque dice 2 Timoteo que tú tienes que dividirla. Entonces, si tú no divides la Biblia correctamente, en dispensaciones, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en el rapto, en el milenio, entonces no hay poder, porque estás fuera del lugar. El poder radica que tú estés en el lugar correcto, lo que quiere Dios decir. Entonces el número 3 del aspecto del poder es la palabra de Dios, pero bien dividida. Vamos a hacerle un signo de división, ¿verdad? Si no está bien dividida, no hay poder, ¿verdad? Mucha gente puede decir, mira que te mando, que como Josué 1:9, ¿verdad? Que no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios, que yo estaré contigo. Amén, gloria a Dios. Y se achaca lo que le está diciendo. Dios ni siquiera te está hablando a ti, le está hablando a Josué. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento dice que Dios ya no nos dio un espíritu de cobardía. Entonces no saben dividir la palabra de Dios. Que aquí en el Antiguo Testamento dice que el ángel de Jehová acampa a todos los que le temen. Aquí en el Nuevo Testamento dice que el ángel del Señor ni se llama de Jehová. El ángel del Señor ya no acampa, ya vive dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por ejemplo hay muchos cristianos que dicen, no, que vamos al templo. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que ya no hay templo. Ya ni los judíos tienen templo. Entonces, ¿cómo los gentiles que están por todo el mundo, que tienen cualquier changarrito, le llaman templo? Ya ni los judíos tienen templo, válgame Dios. Porque dice que el templo ya está en el cielo. Entonces, y que va a bajar un día como la Gran Jerusalén. Entonces, si no dividimos bien la palabra de Dios, pues no hay poder. Entonces es muy importante que sepamos que no solamente saber qué es Dios, el nombre correcto de Dios, también saber la palabra de Dios, pero dividirla correctamente para entenderla. Dice Jacobo 1:22, Santiago 1:21, Santiago 1:21, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jacobo 1:21 dice la palabra de Dios: por lo cual, dejando toda inmundicia, superfluidad de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar sus almas. ¿Por qué la Biblia dice que la palabra puede salvar sus almas? Porque obviamente se encuentra lo que hizo Jesús en la cruz dentro de la Biblia, ¿verdad? Dice Jacobo. ¿Dónde se encuentra eso? En 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿va? Siempre lo repetimos en todos los
en todas las prédicas, en todos los estudios, porque es el Evangelio y Dios nos mandó a predicar el Evangelio, porque la Biblia advierte, ay de mí si no predico el Evangelio. Dice la palabra de Dios: empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual estáis firmes, para que cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente es enseñado que asimismo yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio, ¿va? Entonces la palabra de Dios radica en el Evangelio. Entonces vamos a ver número 4, ¿va? Hebreos 4:12, porque también el poder radica en el Evangelio, lo vamos a ver más adelante. Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios, dice: mirad, hermanos, que ninguno de vos, no, 4:12 es la espada del Espíritu, ¿va? 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más aguda que toda espada de dos filos. Dice más aguda quiere decir el ángulo. ¿Ah? ¿Sí sabe que ese es ángulo? Cuando usted va a la escuela, el ángulo, dice, tiene la espada del Espíritu tiene el mayor ángulo. Entre más perfecto sea un ángulo en una espada, tiene más filo. Porque tú puedes tener una espada que no tiene ángulo perfecto, aunque le saques filo, no es tan cortante. El ángulo es lo más importante para sacarle filo a una espada, a una navaja, cualquier cosa. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y descierran los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, con la palabra de Dios también podemos, dice la Biblia, podemos ser salvos, pero también nos puede cambiar, ¿verdad? Nos puede lavar, nos puede hacer mejores personas, mejores madres, mejores hijos, mejores abuelos, todo nos puede hacer cambiar, porque hay poder en la palabra de Dios. Dice poder de cambiar, vivir mejor, correctamente, pero siempre y cuando la Biblia sea pura, ¿verdad? La Biblia sea pura. ¿Por qué la Biblia tiene que ser pura? Vamos a hacer un círculo aquí, porque hay Biblias que no son puras. Estábamos hablando de la Reina Valera 1960, que tiene más de 2.500 errores, ¿verdad? La nueva versión internacional dice: quítate que ahí te voy. Esa tiene más de 5.000 errores y han quitado muchos textos bíblicos. Entonces, tiene que ser una copia confiable, una copia buena. ¿Por qué? Porque la Reina Valera 1602 va a la par con la King James de 1611, que se considera la mejor traducción en el mundo. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué muy rápidamente. Porque la King James, la Reina Valera 1602, que va a la par con esta, fueron sacados de los textos masoréticos, o sea, de los papiros que los judíos tienen, de la fuente original de ellos, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo sacaron con más de 200 libros o más de miles de papiros de Antioquia, donde primera vez fueron llamados cristianos, o sea, de la fuente original. Y todas las demás Biblias, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 60, no son sacadas de esa misma fuente. La Reina Valera 1960 y la Nueva Versión Internacional son sacadas de textos críticos, se le llaman, de los masoréticos, pero no son los originales, y también de textos críticos griegos que salieron de Egipto, de la biblioteca de Alejandría, como la Septuaginta, etcétera, etcétera. Entonces no provienen de una fuente buena. ¿Por qué? Porque ya no dicen lo mismo. Cuando tú estudias la Reina Valera 1602 y la 60 tiene muchos cambios, muchos errores teológicos, y te puede dar a entender otras cosas, ¿va? ¿Cómo sabemos que esta Biblia de la King James es la mejor Biblia del mundo? Porque recientemente, hace unos años, encontraron los papiros del Corán en el Mar Muerto, que datan del año 100 a.C., que van letra por letra y coma por coma como la King James.
Porque muchas personas a través de los años, como los mormones, los testigos de Jehová, hicieron sus propias Biblias porque dijeron que la palabra de Dios era corrompida, pero Dios perseveró una Biblia que no fuera corrompida. La Biblia del Rey, la Biblia de King James. Entonces es muy importante saber que la fuente también es muy importante para que haya ese poder, porque si tú estás leyendo algo que está mal traducido, entonces no va a haber el mismo poder porque no lo está diciendo Dios. Por eso es muy importante tener una Biblia correcta. Número 4, predicar. Vamos a ponerle aquí. Predicar. Hay poder en predicar a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué estás predicando? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es poderosa para enseñar lo correcto y doctrinal y pura, ¿verdad? 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice la Biblia, porque la predicación de la cruz es locura, es a la verdad para los que perecen, mas nosotros que somos salvos es poder de Dios. Entonces, la predicación es locura para muchos, pero para los que somos salvos es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos confronta, nos hace mejores, nos hace cambiar. 1 Corintios 2:4, ahí mismo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ni de palabra, ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice Efesios 6:17, la palabra de Dios. Entonces Pablo dice que él demuestra la palabra de Dios, la espada del Espíritu tal y como es, pero también su predicación fue con demostración del Espíritu, de la palabra y con poder, porque la palabra de Dios trae poder, ¿verdad? Para muchos. Entonces es muy importante saber que la palabra de Dios es buena cuando tú la trazas bien, la dices ordenadamente y la predicas bien, porque mucha gente puede predicar, pero hoy en día muchas personas predican a Dios emocionalmente. Yo he ido a muchas iglesias, mi esposo y yo hemos ido a muchas iglesias que puro aleluya, amén, y Dios te va a bendecir, y Dios tiene la bendición para ti, y todos, y nadie cambia radicalmente. El domingo están todos así, levantando las manos, y el lunes son el demonio de Tasmania. Entonces no hubo un cambio. Pasan 10, 15 años en esa iglesia y aleluya, y siguen siendo las mismas personas. Entonces no hay poder. El poder de Dios es de transformación, de un nuevo nacimiento. Entonces es muy importante saber que la buena predicación puede traer poder a las personas para ser cambiadas y renovadas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿va? Dice número 5, ¿va? Ya vimos predicar, ¿qué es? ¿Número qué? 4A. Número 4. Ya vamos avanzando, son 7. Número 5, vamos a ponerle aquí, número 5, el Evangelio. El Evangelio, hay poder en el Evangelio, ¿va? Vamos a ver el Evangelio, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día al cielo, según las Escrituras, ¿verdad? Vamos a hacer este círculo rojo, ¿va? Para que se vea. El Evangelio de nuestra salvación. Romanos 1:16, ¿qué nos dice la Biblia? Romanos 1:16 dice la palabra de Dios, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Quitaron la Reina Valera de Cristo. Entonces, ¿de qué Evangelio me están hablando? El Evangelio de Cristo es cuando Él recibe su nombre en la cruz. ¿Se fijan? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿va? Entonces vemos que hay poder en el Evangelio. 1 Tesalonicenses 1:5. 1 Tesalonicenses 1:5 dice la palabra de Dios: por cuanto nuestro Evangelio, vamos a poner aquí 1 Corintios 15,
del 1 al 4, ya lo leímos hace ratito, dice, por cuando nuestro evangelio no vino a nosotros en palabras solamente, mas también en poder, ya te fijas que el evangelio tiene poder, y en el Espíritu Santo, y en mucha certidumbre, en mucha fe, como sabéis cuál fuimos nosotros entre vosotros por amor a vosotros. Entonces hay poder en el evangelio, hay poder en la palabra de Dios, pero tenemos que tener que, el evangelio dice que Cristo murió y derramó su sangre, Cristo derramó su sangre. Entonces nosotros, el evangelio dice que tenemos que tener fe en su sangre. ¿Por qué fe en su sangre? Porque es la vida que derramó. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 3:25. Romanos 3:25, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, el cual se puso en mi lugar como propiciación, dice la palabra de Dios. Dice, el cual Dios ha puesto por propiciación por la fe en su sangre, por la fe en su sangre. Entonces nosotros cuando creemos en el evangelio tenemos que creer en la sangre de Cristo. ¿Cuántas religiones, cuántas miles de religiones alrededor del mundo no predican la sangre de Cristo? ¿Cómo van a ser salvos si no tienen fe en la sangre? Es que se oye muy violento, que derramó la sangre. Pues tuvo que ser así para que nosotros pudiéramos tener vida, el cual Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre para manifestación de justicia, por la remisión de pecados pasados por la paciencia de Dios. Entonces, al derramar la sangre y Él resucitar y llevar su sangre al cielo, Él nos perdonó de todos pecados, de todos los pecados, dice la palabra de Dios. 1 Juan 1:7 dice la palabra de Dios. Dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Entonces la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. No importa el pecado que hayas hecho o que vayas a cometer, nos purifica de todo pecado, dice la Biblia. Porque el perdón de pecados no nada más es pasados, es presente, pasado y futuro, nos dicen Filipenses. Eso no mucha gente no lo entiende. O muchas denominaciones, muchas iglesias que dicen, no, Jesús te perdonó el pasado, pero ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello para ser salvo. Cualquier iglesia que diga que tienes que hacer alguna cosa para agradar a Dios, es mentira, es religiosidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace lo hizo por nosotros, y si tú haces algo por Dios, porque Dios te lo pone en tu corazón voluntariamente. Ese es el verdadero Dios, ¿verdad? Pero muchas veces no lo entendemos. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Revelación 1:5, vamos a ver Revelación o Apocalipsis 1:5, nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:5 dice, y Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Él mismo nos lavó nuestros pecados en su propia sangre. Entonces Cristo, cuando muere y resucita, lleva su sangre con Él y llega al cielo en un cuerpo glorioso y se siente en un trono. Vamos a hacer un trono aquí. Se siente en un trono para que Él pueda abogar por cada uno de nosotros o perdonarnos cuando nosotros hagamos cualquier falta. Dice el versículo 8, que Él es el Todopoderoso, ya lo leímos también. Vamos a ver Efesios 1:7, Efesios 1:7 nos dice la palabra de Dios. Dice, ya lo leímos, en el cual tenemos redención por su sangre, en el cual tenemos redención por su sangre, no lo hemos leído. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos la compra de los pecados por la sangre que Él derramó. El poder radica en la sangre, en el Evangelio, en la sangre de Jesús. Por eso dice la canción, hay poder en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre viene por el Evangelio. Hay poder en la sangre de Jesús, ¿verdad? Yo no puedo lavarme, si yo cometo un pecado, dice la Biblia que es como si yo tuviese una mancha, yo no puedo lavarme a sí mismo. Cuando usted tiene una mancha, y especialmente, por ejemplo, una mancha de sangre, no se quita muy fácilmente, ¿verdad? Alguien me tiene que lavar. ¿Por qué? Porque así es el pecado en cada uno de nosotros. El único que nos puede lavar es Cristo y redimirnos.
Él puede lavar y también nos puede guardar, ¿verdad? Vamos a ver primera de Pedro 1:5, esa es una cita muy importante, quiero que la subraye en su Biblia porque es muy importante, porque usted se va a dar cuenta cómo trabaja Dios. Dice que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios por fe. ¿Por fe? ¿Fe qué? Fe en su sangre, ¿verdad? Por fe. Para salvación que está aparejada para ser revelada en lo prostímero tiempo, porque la salvación es un proceso, la salvación es un proceso. Entonces aquí pusimos un individuo como iglesia, aquí arriba de la Biblia. Entonces cuando nosotros creemos al Evangelio somos salvos, pero aún estamos en la tierra. ¿Por qué? Porque es un proceso de salvación. Ya cuando nosotros partamos de aquí, vamos de esta tierra, Dios nos va a llevar al cielo, pero nos va a dar un cuerpo temporal para que cuando sea la redención completa del pueblo de Israel, todos tengamos un cuerpo glorioso, nos dice en la Biblia. Entonces, pero dice algo muy importante el apóstol Pedro, que nos guardó. Entonces, si Dios te guarda, pues nadie te puede desguardar. ¿Sí me entienden? O sea, si Dios te guardó, la persona no puede perder lo que Dios hizo por él, su salvación. Por eso el Evangelio es muy importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio te da una seguridad eterna, porque es una salvación eterna, Dios murió para que nosotros obtengamos vida eterna. ¿Qué entiende por eterna? No dice temporal. Nos guardó, nos guarda. Porque, por ejemplo, aquí hay Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Y si tú, por ejemplo, aquí Dios hizo la creación física, aquí hace la creación espiritual, ¿verdad? Nada más hay dos nacimientos, ¿verdad? Como dice la Biblia que hay dos muertes, también hay dos nacimientos. Entonces yo te pregunto a todas las personas que dicen que la salvación se pierde, la salvación es ¿cuántas veces vuelves a nacer? ¿Cada vez que te arrepientes? No, solamente existen dos nacimientos, físico y espiritual. Solamente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Creación física, creación espiritual. No puedes nacer a la hora que se te dé tu regalada gana. Así hay muchas denominaciones que te enseñan. Es que tú perdiste tu salvación, pero después la conseguí. Eso es vituperar el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Porque Dios lo que hizo, la salvación no tiene nada que ver con el creyente, nada. Simplemente él tiene que creer lo que está en la Biblia, el Evangelio de salvación, y Dios lo sella y lo transforma y lo guarda para ese día. Eso es lo que dice la verdadera Biblia, la verdadera religión, pero no entendemos ese concepto, ¿verdad? Una salvación eterna. Yo no me puedo lavarme y guardarme a mí mismo. Yo no me puedo guardar y lavarme a mí mismo. Cristo es el que me guarda y Cristo es el que me da vida eterna y no vida temporal, ¿verdad? Vamos a ver 1 Timoteo 1:15, ya vamos avanzando. 1 Timoteo 1:15 nos dice la palabra de Dios, ponga mucha atención. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Incluso el apóstol Pablo dice, yo soy pecador, y él me vino a salvar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió, ¿por qué? Por nosotros, ¿verdad? Por nosotros. Si yo no fuera un pecador, no necesitaría un gran salvador. Entonces mucha gente que enseña el cristianismo mal. ¿Por qué? ¿Por qué la gente enseña el cristianismo mal? Porque para que las personas no tengan poder, para que ellos no se puedan levantar, no las puedan engañar, pueden ser transformadas con el Espíritu Santo realmente, ¿verdad? Para que te estén manipulando, diciendo lo que tienes que hacer. Cualquier persona en una iglesia te dice, tú tienes que discipularte, tú tienes que bautizarte, tú tienes que ofrendar. No es de Dios. Porque la Biblia no habla que todo lo que tú hagas en la iglesia es voluntariamente, que te nazca, que Dios te ponga dentro de ti. Y si Dios no te está poniendo algo dentro de ti voluntariamente, pues es dudoso tu salvación, dudoso tu salvación, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que tú te tienes que esforzar. Hebreos 7:25, ¿va? La sangre limpia casi todo, ¿va? La palabra de Dios, y etcétera, etcétera. Hebreos 7:25 nos dice la palabra de Dios.
¿Ah? Dice, por lo cual también puede salvar completamente a los que se allegan a Dios, el cual puede salvar completamente a los que se allegan a Dios. ¿Y quiénes se allegan a Dios? Cuando Dios se te mete el Espíritu Santo. Eso es allegarse a Dios. Allegarse a Dios no es que yo voy a la iglesia, yo me acerco a Dios en mis propias fuerzas, no. Allegarse a Dios es que el Espíritu Santo se meta dentro de ti. Dice, por lo cual también es salvar completamente a los que se allegan a Dios, viviendo para siempre, porque nos guarda en una seguridad eterna, viviendo para siempre, para interceder por ellos. ¿Se fija cómo dice la palabra de Dios? A veces no nos gusta lo que dice la palabra de Dios, pero lo que dice la palabra de Dios no lo puedes cambiar, ¿verdad? Porque si tú lo cambias, por ejemplo, dice, pues yo no creo eso, yo no creo que Dios te ponga el querer como el hacer, entonces no tienes poder. Porque el poder radica en creer lo que dice Dios, ¿verdad? Vamos a seguir adelante para ser salvos perpetuamente. El Espíritu de Dios entra a ellos. La salvación no es por obras, ¿verdad? Por cualquier cosa que tú hagas, cualquier mérito. Dice Efesios 2, 8, 9, somos salvos por fe y gracia, y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por creer en la fe, creer en la vida que Él derramó. Si pecamos, ¿verdad? Si nosotros pecamos, pues Dios dice en la Biblia que te disciplina, y en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, pero también dice la Biblia que no solo te disciplina, tú vas a perder herencia en el cielo. Vas a perder tu herencia en el cielo. No vas a tener galardones y premios en el cielo. No vas a perder tu salvación, pero a lo mejor si tú no quieres hacer nada, que eres un hijo de desobediencia y creíste al Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, eres salvo y no quieres mover ningún popote, no quieres servirle a Dios, no quieres hacer nada, cuando tú llegues al cielo vas a estar trapeando el mar de cristal con el ladrón, porque no quisiste hacer nada. Entonces Dios te va a poner a hacer trabajo por una eternidad. Entonces es menester mejor tener galardones y premios cuando nosotros lleguemos al cielo, para que nos vaya bien. Porque imagínense, si aquí nos cansamos cuando ya tenemos 40, 50 años, imagínense en el cielo una eternidad, que ya vayan 950 años, que vayan 1000 años, que vayan 10,000 años, y decirle, adiós, ya dale el trapeador a otro. No va, mejor es tener herencia, eso es lo más importante. Juan 10, dice Jesús que nadie puede perder su salvación. Dice, ¿quién es Jesús? Dios, ¿verdad? Juan 10, ¿verdad? Juan 10, 28 y 29 dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leer desde el 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Porque oye su predicación, hay poder. Y yo las conozco. Dios conoce a cada uno de los redimidos por nuestro nombre. Y ellas me siguen, ¿verdad? ¿Qué es seguir a Cristo? Hacer lo correcto, que Dios te ponga el querer como el hacer, servir y todo ese rollo, y predicar el Evangelio a otros para que otros sean salvos. Y yo les doy vida eterna. ¿Dice vida temporal o qué? Vida eterna. Y no perecerán por siempre, no perecerán. O sea, vamos a morir físicamente, pero vamos a vivir. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me las puede quitar, ni el enemigo, nadie, ni que porque tú te portes mal, nadie. Mi Padre que está, me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y mi Padre, yo y mi Padre somos uno. Yo y mi Padre somos Dios, dice. Por eso lo querían apedrear, porque dicen los fariseos, tú eres hombre y dices que eres Dios. No, Él es Dios, ¿va? Entonces es muy importante que tengamos ese gozo de nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que tener un gozo en nuestra salvación? Porque pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, haga frío como hoy, o llueva fuego, nadie me puede quitar mi salvación. Nadie. Entonces yo debo estar contento porque ya Dios pagó mis pecados y me sanó de la más grande enfermedad que puede existir, la muerte. La muerte es la más grande enfermedad que puede haber en una persona. Entonces, si Él me sanó
y me dio vida en vez de muerte, es un gran gozo de esta salvación. Hebreos 5:9, ya vamos de bajada. Hebreos 5:9 dice la palabra de Dios: y siendo hecho perfecto, fue autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Por qué dice por todos los que le obedecen? Porque ellos creyeron. Entonces Dios ya les pone un querer como el hacer, y tarde o temprano ese cristiano va a obedecer. Aquí no hay cristiano que no quiere obedecer, porque le va como en feria, una de dos: Dios lo disciplina o se lo lleva al cielo, o se alinea y Dios lo pone a hacer lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos. Número 6, ¿verdad? Ya vimos número 5. ¿Cuál era el número 5? Número 6, la salvación. Ya hablamos de la salvación, hay poder en la salvación. Número 6 en la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Creyendo lo que Jesús hizo en la cruz, únicamente. Si tú vas a una iglesia y la iglesia te dice: hermanos, párense, levanten sus manos, repitan después de mí, oh Dios, toco tu puerta, entra en mi corazón, eso no te salva. Eso la Biblia dice que no te salva. Tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz. Que repite después de mí: Dios, yo te declaro como Señor y Salvador en mi vida. Aleluya, amén. Y hay fiesta en los cielos. Eso es basura, porque a nadie salva. Lo único que te salva es creer lo que hizo Jesús de todo corazón. Y eso lo puedes hacer en tu casa, en tu hogar, debajo de las cobijas, donde tú creas, Dios te va a sellar ahí mismo. ¿Verdad? ¿Cuántas personas yo no he visto en eventos que lloran y levantan sus manos y recibieron a Cristo? ¿Sabía que eso lo inventaron los americanos, de la oración del pecador, que repitieran? Eso no salva a nadie, no salva a nadie. Yo he conocido muchas personas que han declarado a Cristo con sus labios. No, tú no puedes declarar si no has creído. Entonces es muy importante aprender eso, de que ahí radica el poder, ahí radica a las personas que realmente cambian, a las personas que realmente Dios las puede usar. Y número 7, la última, número 7, vamos a ponerla acá. Número 7, la resurrección. Hay poder en la resurrección. Entonces, número 1, Jesús es Dios. Número 2, en el nombre de Dios. Número 3, ya se me perdió por ahí. Número 3, la palabra de Dios. Número 4, predicar. Número 5, el evangelio. Número 6, la salvación. Aquí no le pusimos salvación. La salvación, hay poder en la salvación, porque la persona va a ser cambiada y transformada. Y número 7, la resurrección, ¿va? Entonces, cuando Cristo muere, fue sepultado, resucita el tercer día, sube al cielo y resucita, dice la palabra de Dios, ¿va? Hay poder. ¿Por qué? ¿Por qué hay poder cuando Cristo resucita? Porque venció a la muerte. Y eso es maravilloso, porque Él es el primogénito, el primero. Después de todos los que creyeron en Cristo, murieron y creyeron en Él, van a resucitar. Van a resucitar. Eso es maravilloso. Estoy gozoso, porque Dios es el único que puede arruinar mi funeral. ¿Por qué? Porque ese día yo voy a vencer a la muerte y voy a irme con Él. Dice el apóstol Pablo, dice: ¿dónde estás, muerte? ¿Dónde estás, aguijón? No te veo. ¿Dónde estás? No puedes hacer nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nos enseña. ¿Dónde estás? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nos da vida eterna. Dice: nadie ha resucitado por sí mismo. Nadie ha resucitado por sí mismo. Bueno, me van a decir: bueno, la Biblia dice que Lázaro resucitó. Sí, Lázaro resucitó, pero en su mismo cuerpo, y volvió a morir. Pero nadie ha resucitado en un cuerpo glorioso y subiera al cielo como él. Entonces, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ni todos los líderes religiosos, ni el Buda, ahí están sus tumbas. La única tumba vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Amén, con un cuerpo glorioso. Romanos 1:4 nos dice la palabra de Dios, dice: y fue declarado ser hijo de Dios con poder. Con poder. Fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de los muertos. ¿Verdad? Hay poder en la resurrección. ¿Verdad? Juan 10:17, Juan 10:17. Juan 10:17 nos dice la palabra de Dios. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, yo voy a dar mi vida, yo me voy a entregar a mí mismo para yo mismo tomar mi propia vida otra vez, porque Él tiene el poder de la resurrección. ¿Sabía que en Semana Santa muchos católicos o muchas partes del mundo celebran algo que se llama la Vía Crucis, que hay 14 estaciones, que Cristo se bajó de la cruz, que Cristo cargó la cruz, que Cristo se cayó, que su mamá le limpió el sudor de la frente? Bueno, en el Vía Crucis existían solo 14 estaciones y la última estación era la cruz. Hasta que el Papa Juan Pablo II en el año 2000 dijo, no tenemos resurrección, chanfle. Después de 2000 años se dio cuenta. Entonces hicieron una estación extra por la resurrección, pero se les olvidó la resurrección. Entonces, ¿cómo va a ser un evangelio incompleto de Cristo murió y ya? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está el poder? Resucitó. Ahí se encuentra el poder de Dios que resucitó. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Filipenses 3:10. Ya nos faltan varias citas nada más. 3:10 dice la palabra de Dios. Fíjese muy bien. Dice, para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Para conocerlo a Él, ¿verdad? Por eso Dios nos pone el querer como el hacer, para que leamos las Escrituras. Dice, para conocerle a Él y el poder de la resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. La comunión va porque cuando Él muere, Cristo se mete dentro del creyente, Él es sellado con el Espíritu Santo, se allega a Dios, Dios lo guarda, se abre la comunión con Él. Filipenses ahí mismo 3:20 y 21, dice la palabra de Dios, dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, en el cielo. ¿Dónde está su ciudadanía? No importa de dónde eres, si eres de Guatemala, de Honduras, de Salvador, de México, de Puerto Rico, de la Patagonia, de España, no importa de dónde eres. Dice el apóstol Pablo, y la Biblia nos especifica que no importa tú de dónde vengas, sino a dónde te vas cuando mueras. Eso es lo más importante, porque Dios, cuando venga Jesucristo por su iglesia, no va a venir por denominaciones, va a venir por los que tengan a Él dentro de Él, por el Espíritu que sean sellados de Él. Son por las únicas personas que Él va a venir, por Él mismo, dice la palabra de Dios. No va a venir por denominaciones, no va a venir por naciones, por países, no va a venir por todos aquellos que tengan el Espíritu Santo, porque esos son sellados y pasan a ser santos. Romanos 6:5. Romanos 6:5. Dice la palabra de Dios, ¿va? Dice, porque hemos sido plantados juntamente a semejanza de su muerte, también seremos en semejanza de su resurrección. ¿Va? Cuando Dios nos da un nuevo nacimiento, el nuevo cristiano, el nuevo creyente empieza a morir a su viejo hombre, pero también no solamente muere a su viejo hombre, sino un día va a tener una resurrección, dice la Biblia, ¿va? Eso es maravilloso. Actos 26 o Hechos de los Apóstoles 26:16. 26:16 nos dice la palabra de Dios. Dice, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te ha aparecido para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que han visto, con las cuales te aparecerá. El apóstol Pablo se le apareció en el camino a Damasco Dios para darle instrucciones, y dice, fíjese muy bien, dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque esto te he aparecido para ponerte para ministro y testigo, así de las cosas que has visto, y como aquellas las cuales te apareceré. ¿Sabía? Porque en Gálatas dice que después se le apareció por 3 años y instruyó a Pablo. O sea, las cosas que él había visto, perseguir la iglesia, y no solo eso, y las cosas que le iba a decir. Entonces en Gálatas
capítulo 1 del 11 en adelante nos dice que Pablo se fue al mismo sitio del monte Oreb donde Moisés recibió las tablas y le dio el evangelio, le dio todas las doctrinas para la iglesia y todo. Como la Biblia es perfecta, ¿eh? Gálatas 1:11 nos dice eso en adelante. Efesios 1:18 al 23. Dice la palabra de Dios, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de nuestra vocación? El cielo. Los cuales la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, para que creamos según la operación de su potencia y de su fortaleza, la cual obró Cristo resucitando de los muertos. Todo el poder que vamos a adquirir es gracias a la resurrección. ¿verdad? De los muertos se hizo sentar a la diestra del lugar en lugares celestiales, en su trono celestial. ¿verdad? En hebreo dice que está sentado a la diestra del trono, quiere decir lo mismo, que tiene el poder de ahí, va, pero dice Isaías que hay un solo trono, hay un solo trono. Y última cita, Romanos 15:13, nos dice la palabra de Dios. Además, honestamente, como el día no en glotonerías, borracheras, ni en lechos, ni en laxivias, ni en penitencias, ¿verdad? No, es 15:13, estoy leyendo 15:13, dice, y el Dios de esperanza viene de todo gozo y paz al creer que embudece en esperanza en el poder del Espíritu Santo, porque cuando nosotros creemos a la verdad, dice Efesios 1:13, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ese es el que nos va a hacer cambiar, el poder del Espíritu Santo por el poder de la resurrección nos va a hacer cambiar. Entonces número 1, vamos a acabar, Jesús es Dios. Si usted escucha otra cosa que Dios es de la Trinidad, que Dios Padre, que Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que la persona de Dios, que la persona del Hijo, que la persona es la misma persona, no puede haber tres personas. ¿Por qué? Porque una persona tiene un mismo sentir y un mismo pensar. Dice la Biblia que establece que Dios es uno, Dios es uno. Entonces, Jesús es Dios. Si alguien viene y toca a tu puerta, los testigos de Jehová, lo primero que tienes que decirle, para ti Jesús es Dios. Y si te dice que no, vete de aquí porque la Biblia dice que tú eres un anticristo. Eso es lo que dice en Primera de Juan. Eso es lo que dice. Dice que ni el saludo les des a esas personas, a toda persona que dice que Jesús es Dios, dice que ni siquiera lo saludes, porque está mal. Número 2, el nombre de Dios, ¿va? Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. No hay otro nombre arriba, en el cielo, debajo de la tierra, que haya poder. Dice que toda rodilla se va a doblar en el nombre del Señor Jesucristo. Toda rodilla se va a doblar, ¿verdad? Todo, hasta los escépticos, los ateos, toda rodilla se va a doblar. Aunque yo no creo en Dios, aunque no me importa, no creo. Cuando llegue al trono blanco de Dios y juzgue al mundo, ahí se va a tener que postrar, o un ángel le va a dar un chicotazo y se va a postrar, porque dice que toda rodilla, cuando Dios dice toda rodilla, no está hablando mal, ¿eh? Número 3, la palabra de Dios tiene poder siempre y cuando ésta esté bien trazada. ¿Por qué? Porque si no, nos hacemos bolas y no hay poder, ¿verdad? Número 4, predicar lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes conocer un verdadero cristiano? Muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo fuiste salvo? Creía el evangelio, entonces sí es cristiano. Pero si tú le preguntas a un cristiano, ¿cómo fuiste salvo? No, que fue un concierto y levanté mis manos y me caí como fichas de dominó. Ese no es salvo. Esa es la única manera de ser salvo. ¿Qué predicas? ¿Qué te predican en tu iglesia? ¿Te predican chile, mole y pozole? Entonces no hay poder. ¿Qué predicas y qué te enseñan? Ahí sabes si la persona es un cristiano o no. ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca. Número 5, el evangelio. Número 4, la predicación. Número 6, ya de tantos numeritos ya ni la veo. Abajo. Salvación. Hay poder en la salvación. ¿Por qué? Porque somos transformados en una nueva persona. Gracias a mi amable público. Entonces, 7, la resurrección, porque hay poder en la resurrección. Entonces, si usted conoce dónde está el poder de Dios, usted lo puede obtener.
Pero si usted desconoce el poder de Dios, ¿cómo lo puede obtener? Porque mucha gente ni siquiera saben qué es Dios, ni siquiera saben trazar la palabra, ni siquiera saben el nombre de Dios. Válgame Dios. O como dice mi abuelita, oh my God. Entonces, este es el poder de Dios y son sus 7 aspectos de cómo obtener el poder de Dios, es sabiendo dónde se encuentra. Entonces nosotros podemos elevar oraciones, Dios nos puede ayudar, socorrer, porque el que Dios se allega, Dios le ayuda, pero te tienes que allegar bien, no como tú te quieras allegar. Por ejemplo, yo me allego a Dios porque lo busco en su palabra, lo busco en las buenas prédicas, lo busco llamando su nombre, sé quién es, entonces me allego a Él. Y si no lo hago bien, pues no me puedo allegar bien, me voy a hacer mal. Entonces es muy importante saber eso, porque eso nos puede ayudar a ser mejores hijos, mejores padres, mejores adultos, sabiendo dónde radica el poder de Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ya predicamos el Evangelio. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Padre, que esta palabra del poder de Dios, muchos puedan no solamente estudiarlo, saberlo, conocerlo, sino también experimentarlo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y en la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.